Estamos de vuelta aquí con más de Real Estate y tengo el gusto de tener aquí con nosotros al arquitecto urbanista Gonzalo Garay, director de G. Garay, que vino a hablarnos también de todo este urbanismo que necesitamos en Asunción y Gran Asunción. ¿Cómo estás, arquitecto? Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias, Florencia. Un gusto estar acá contigo y estar acá en 5 días, que yo soy amigo de la casa, desde luego. Arquitecto, como te decía fuera del aire, a veces nosotros Sí, decimos, Asunción no está planificada. Gran Asunción no está planificada. El Paraguay, en algunos municipios no hay nada planificado, se hace lo que se quiere, se construye acá, se construye allá, y así es como nos dimos cuenta que de repente hay 5 cuadras que no tienen una salida, hay plazas donde deberían existir, hay una seccional, y así suma y sigue. es así. Es así. ¿Es así o no? No, efectivamente es así. Te decía yo que hay varios planes ahí, ¿eh? Hace 30 años estamos haciendo, yo hablo en primera persona del plural, pero mis actuaciones han sido desde diferentes lugares, con diferentes uniformes o sombreros. Y bueno, yo soy del sector privado, pero me metí varias veces a la función pública, tratando de apoyar algunos proyectos en los cuales he creído, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Entonces he participado, te digo, y he propuesto muchos de estos planes. Efectivamente tenemos grandes pasivos en Asunción y en Gran Asunción. Eso es histórico, pero se agrava con el cambio de escala, con el cambio de población. Fíjate vos que hoy Asunción es el Gran Asunción. Sí. No hay límite, es lo mismo. Y ese Gran Asunción hoy tiene unas 30 municipalidades con sus respectivos 30 municipios, que es el territorio. Municipalidad, la institución administradora, y el municipio es el territorio. Y ahí, desde luego, la mayoría de los municipios, eso es propio de nuestro país y propio del tercer mundo, tenemos una debilidad institucional muy grande. Totalmente. Hay municipalidades que no tienen los más mínimos recursos. Después podemos analizar porque entonces se va dando esta situación de que más o menos cada uno hace lo que puede y lo que quiere. En el Gran Asunción, y así hemos creado no somos los únicos, este gigantismo propio del tercer mundo. Es un laberinto. Y sí, pero además también vos tenés que hablar, cuando hablas de ciudad, tenés que hablar de servicios básicos, nulos, de equipamientos urbanos, de infraestructura. Y bueno, y eso nos ha acompañado. Hoy somos casi 3 millones de personas, Florencia, en el Gran Asunción. Florencia. Sí, y eso no acompaña, y la cantidad poblacional claro, no la acompañan. Claro, entonces todos los servicios que deberían haber. Tenemos muchos problemas, pero también me hablaste de la planificación. Existen planes que hemos elaborado principalmente para Asunción y también para el Gran Asunción. Y son trabajos, estudios técnicos muy serios, ¿verdad? Para el Gran Asunción en el 2014 y 2015 hicimos 2 proyectos muy importantes, 2 planes para el Gran Asunción y Gran Asunción. Uno se llama Plan Estratégico Metropolitano de Asunción, que pasa por todos los temas de la ciudad. Eso es lo otro que hay que decir. La ciudad no es solamente la calle y los edificios, la ciudad es mucho más que eso. La ciudad es un sistema muy complejo. Si vos decís la ciudad es un hecho histórico, sí, es verdad. La ciudad es un hecho cultural, sí es. La ciudad es un hecho económico, sí es. La ciudad es un hecho ambiental, sí es. Y en muchas de estas cosas. Y también es un hecho urbanístico físico, que es lo que generalmente se cree que eso nomás es la ciudad. Pero la ciudad es mucho más que eso. Lo urbanístico físico, cuando me refiero a eso, me refiero a la parte dura, calles, avenidas, plazas, infraestructuras, redes, etcétera, edificios, espacios públicos, espacios privados. Esa es la parte urbanística. Te decía que hemos hecho unos estudios muy serios con apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, uno desde el MOPC, fue en el 2014, el Plan Estratégico Metropolitano de Asunción, y también hemos hecho otro desarrollo de eso que se llama ICES Gran Asunción, Iniciativa de Ciudades Emergentes, que es otro programa del BID.
Ahí hay unos diagnósticos excelentes de la ciudad y hay propuestas. Pero no se ejecutan. Es claro, lo que sucede con los planes y proyectos que están, tal vez por eso mismo, muy poco apreciados. No basta con el plan, te puedo traer el mejor plan del mundo, pero si ¿quién lleva adelante? Claro, y ahí volvemos a esa institucionalidad y esa falta de institucionalidad. En el Gran Asunción nosotros no tenemos ninguna entidad que sea rectora o que apoye. Por ejemplo, en Brasil existe el Ministerio de la Ciudad. Claro. Eso es del gobierno nacional. Ese ministerio trabaja con las municipalidades. Nosotros no tenemos eso. Se está, felizmente, a partir de muchos intentos que hemos hecho, se está creando, ya se creó el AMUAMA, que te había hablado, la Asociación de Municipalidades. Bueno, eso es una asociación voluntaria, pero es una semilla, es un inicio. Nosotros tenemos que tener una autoridad a nivel metropolitano. No para competir con el municipio, sino que para trabajar en cooperación. Claro, hay temas que no los van a resolver las municipalidades. La mayoría de los principales temas no los van a resolver porque no tienen los recursos para hacer eso. Es que muchas municipalidades no tienen ni los recursos económicos ni los recursos de personal. Exacto. Porque se prioriza más a personas que no sabemos qué hacen. Por ejemplo, la Municipalidad de Asunción, con más de 8.000, casi 9.000 funcionarios, sí. Y en el área de urbanismo creo que hay 27. Sí, creo que algo así, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, esa es parte de nuestra debilidad institucional a todos los niveles de gobierno, ¿verdad? Que de los presupuestos, alrededor del 90% en promedio se llevan los gastos fijos. Sí. Entonces, claro, no puedo hay hacer. nada Por que eso mismo, la única manera que nosotros podemos encarar los grandes temas urbanos de Asunción y de Gran Asunción es en base a alianzas con el gobierno nacional, que sí ya tiene mucho mayor capacidad, más presupuestos, etcétera. Puede acceder el gobierno nacional a créditos internacionales. Sí. De agencias de cooperación como el Banco Mundial, el BID, JICA y todas. Entonces hay que hacer esas alianzas y no se hace esas alianzas. Hay grandes temas. En uno de los estudios que te mencioné, en el PEMA, por ejemplo, hay todo un diagnóstico muy preciso, te diría, de la situación, pero con números, con todo. Y ahí salieron los tres grandes temas, los tres principales temas del Gran Asunción son el tema del ambiental, el saneamiento ambiental, el tema de la movilidad y transporte público y el tema justamente de la planificación y de la gestión de la planificación, que como te digo no se le da importancia y muchas veces también se han hecho planes que no tienen la calidad que tienen que tener, pero esos son los tres grandes temas. Te cuento, por ejemplo, y son temas que son de una escala, de una magnitud, de una complejidad, que hay que tratarlos en alianza con el gobierno nacional. No hay otra manera. En el tema, por ejemplo, de la falta de un sistema de movilidad sustentable de Asunción, la falta porque no tenemos un sistema en el cual dentro de ese sistema el transporte público integrado, te explico, es una parte fundamental porque nos desplazamos, tenemos que desplazarnos. En ese tema, por ejemplo, una parte de esa consultoría la hizo el doctor Manuel Ferreira y nos arroja que por día nosotros hacemos en el tema de movilidad por día unos 2,5 millones de dólares. Eso en un año te permite hacer 3 líneas troncales de Metrobús. ¿De dónde sale ese 2,5 millones de dólares? Se hacen las cuentas. Sí. Y las cuentas es el tiempo que vos tardás que en perdés, desplazarte. ¿verdad? En desplazarte de un lado a otro. El gasto que significa que yo venga acá en un auto con una solo. persona, quemando aceite, benzina, todo, ocupando un lugar en el... mi tiempo también. Todo eso se va sumando y ahí te va dando estos números. Esos números que son tremendos. Tremendos. En el tema ambiental, todos los arroyos del Gran Asunción están contaminados.
están podridos. Sí, todos. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar siempre la cuenta. Entonces, no se hizo en los últimos, no me interesa que el gobierno ni nada, son cuestiones sistémicas si se quiere, Sí. de un sistema que no funciona. No se han hecho las obras, las redes cloacales, Y las plantas de tratamiento. Fábricas sí, siguen las tirando plantas de sus tratamiento. desechos. Bueno, entonces, en ese tema le debemos al Gran Asunción, más o menos, si queremos arreglar, Sí. 3.000 millones de dólares. Wow. Nuestro presupuesto nacional es 14.000. Entonces, no se puede hacer de una vez, pero sí se puede hacer teniendo un plan Paulatinamente, de teniendo decir, un plan vamos a que- hacer en 8 años. Claro, que traspase lo que dura un gobierno. Que traspase exacto y que tenga un mecanismo de gestión, que se tiene que crear una entidad X, que es una sociedad Claro. entre gobierno y municipalidades. Exacto. Entonces, si no, no va a haber. Y ahí se busca un financiamiento. Entonces yo voy... A largo plazo. El partido lo estamos perdiendo por goleada. Sí. Entonces, lo primero que tengo que tratar de hacer es empatar el partido y después pasar a un nivel de desarrollo sustentable. ¿Se puede? Sí se puede. El ejemplo clásico que conocemos es Curitiba, tercer mundo, Brasil. Otra ciudad de tercer mundo, no quiero citar a la de primer mundo porque te dicen, no, eso acá no se puede. Sí. Otra ciudad que tiene mucho más problemas que nosotros es Medellín. Y Medellín inició un proceso hace unos 10 o 12 años, fantástico. Y no vaya a creer que en Medellín no hay los mismos problemas que tenemos nosotros. Y Quizás los habían mismos peores problemas, porque mucha peores, más población. peores y el territorio es más complicado. Y eso está lleno de poblaciones informales, por ejemplo. Bueno, pues ellos han encarado en base a un proyecto de ciudad con unos mecanismos de gestión muy fuertes y muy eficientes y han encarado un proceso que hoy es un ejemplo mundial. Siguen teniendo problemas, pero ellos están empatando ese partido. Claro. Nosotros estamos perdiendo por goleada. Te di 2 temas con números. Sí. Saneamiento. ¿De dónde sale esos 3.000 millones de dólares que te digo en saneamiento ambiental? ¿Por qué? Porque no se hizo los deberes. Claro. ¿Cuáles eran los deberes? Antes de autorizar un loteo, por ejemplo, una urbanización, había que prever las redes cloacales, pero las redes cloacales también tienen que tener una planta de tratamiento. No se hizo eso y alguien va a pagar la cuenta, paga el ambiente natural. Sí, sí. O sea, a través de pozos ciegos que estamos contaminando. ¿Sabes que estamos contaminando el acuífero Patiño y el acuífero Guaraní por la cantidad de pozos ciegos? Que si tenemos. no hay pozos ciegos, hay cloaca, pero ¿a dónde se va la cloaca? Al arroyo. Sí. Entonces, si queremos hacer esos 3.000 millones de dólares, implican todas las redes, las plantas de tratamiento, etcétera. Asunción, por primera vez, por suerte, hay algunas plantas de tratamiento en algunas de las ciudades, pero poquísimas. Por eso tenemos el lago de Pacaraí podrido. Totalmente contaminado. Ok, entonces, en Asunción, imagínate, vamos a cumplir 500 años y por primera vez se están haciendo, los 2 arroyos de Asunción están contaminados. Por primera vez se están haciendo 2 plantas de tratamiento que están en estado muy avanzado, una en el arroyo Emburicao que se llama Cuenca Bellavista y otra en el puerto. Eso ya es un inicio y ya va a recoger parte de los desechos, ¿verdad? Entonces, es mucho, se fue juntando un pasivo muy grande. Se fueron años tras años tras años de inactividad. Así mismo, y llegamos a un momento que está todo por explotar. Así mismo, ojalá que esto de que hablamos también de esta AMUAMA, de esta asociación, es una semilla importante. Me tocó también participar en mucho, en parte de ese proceso, conozco, y ojalá que eso sí funcione y sea la semilla de crear eso que estamos diciendo, esa institucionalidad y de pensar en estos 3 temas principales, no son los únicos que te estoy diciendo. Eso a su vez genera una deseconomía y una falta de calidad de vida muy grande. Y eso también a la larga genera una gran inseguridad. Que la estamos viviendo. Ya la estamos viviendo, ¿verdad? Eso que está pasando en otras ciudades y que uno veía por televisión, en el Gran Buenos Aires, etcétera, y en San Pablo. Nosotros tenemos acá, vos prendés el noticiero y el centro, festival de asalto. El centro es uno de los lugares más inseguros de este país. Y ahora es una pena, es una pena. Por suerte se inició algo de un proceso también
que en parte es gracias al sector privado, en parte gracias al sector público. La avenida costanera de la bahía, eso le dio una cierta vitalidad al centro y una mayor seguridad. Y lo otro es la actividad de los locales gastronómicos y de ocio. Que ya no dan más. No, yo sé, no, yo dicen ando por el que centro, te no cuento. pueden más. No, yo ando por el centro, te cuento, pero eso creo que se puede recuperar. Tiene que ser mucho más potente la cosa. Entonces, el otro tema también nuestro, porque cuando hay un problema tendemos a atacar la causa, el efecto, y no la causa. Pero, y no la solución tampoco. Claro, entonces, hay mucho tráfico. Bueno, vamos a hacer autopistas elevadas. Sí. Las autopistas elevadas se están demoliendo en todo el mundo. En todo el mundo se están demoliendo las autopistas. Las autopistas ya se dieron cuenta. Se están demoliendo. En los países más pensantes se dieron cuenta de que la autopista nosotros se nos paró es el mala. reloj, en 1950 más o menos, y como gran cosa anunciamos una autopista elevada que no solucionan el problema. No te solucionan. Sí. No es que porque hay tráfico, tengo que hacer más calles. No, tengo que pensar en otras cosas. Y lo que tengo que pensar es también en un sistema eficiente. Es claro, en un sistema en el cual, vuelvo a decir, el transporte público es fundamental, porque si yo tuviera un buen transporte público, vos también y el que nos está viendo también, nosotros muchas actividades las haríamos como lo hacemos cuando nos vamos a otras ciudades, lo hacemos en transporte público. Qué sé yo, en ciudades como Barcelona o París, tener un auto es una incomodidad, claro, porque tenés el metro, tenés una cantidad de cosas. Muchas personas vivimos muy cerca del trabajo, pero de todas formas tenemos que venir en nuestro propio auto. Ese es otro punto. Asunción se expandió de una manera escandalosa, la expansión. Y te doy unos números otra vez. Para hablar de ciudad necesitamos hablar de alrededor de promedio 120 habitantes por hectárea. Una hectárea es una manzana, más o menos. No quiere decir que toda la ciudad tenga que tener 120. Un sector vamos a darle 300 habitantes. Y otro se mantiene para quien quiera y pueda, un sector viviendas unifamiliares. Ahí, acá se mezcló todo en esta misma avenida, está todo mezclado. Es que lo decimos siempre, no hay planificación. Yo no sé qué dirá una persona aquí que invirtió una suma importante para tener una casa grande y se cambió la ordenanza y apareció una cantidad. Bueno, no es la manera. Estoy a favor y hay que estar a favor de la densificación urbana. Pero te doy números. Asunción tiene menos de 50 habitantes por hectárea. No llegamos ni a 100, Asunción, y es la más. El Gran Asunción. ¿Cuántos tiene? 15 habitantes por hectárea. No podés hablar de ciudad, no podés. Y si vos miras, no hay que ser especialista. Te invito a que mires el Google Earth. Entra ahí en Mariano Roque Alonso y ves que hay unos loteamientos, no hay redes de servicios básicos, calles de tierra, no hay equipamientos, salud, educación, no hay transporte público, tiene que caminar esa persona. Y a eso sumarle a su vez la inseguridad. Entonces, con 15 habitantes por hectárea no se puede hacer. Tenemos que densificar la ciudad y eso es lo que se propone a través de ir hacia arriba y también ir creando nuevas centralidades. Es decir, antiguamente cuando vos no naciste todavía, uno se tenía que ir al centro para comprar un lápiz. Tenía que ir Hoy existen nuevas centralidades. O sea, yo vivo acá cerca, por ejemplo. Y no necesito ir más al centro. Ya no me voy. Esas nuevas centralidades son muy importantes. Se me fue el tiempo, arquitecto, y te quiero volver a invitar. Sí, con mucho gusto. Porque es súper interesante. Pero imagínate que para hacer unos documentos, la gente de otros lugares tiene que venir a identificación. Y ahí podemos hablar también en una próxima oportunidad de la necesidad imprescindible de la reforma del Estado nacional y del Estado municipal. La Municipalidad de Asunción no da más, tiene que tener una reforma grande, lo cual no significa echarle a todo el mundo a la calle, no, pero hay que tener un proyecto de reforma. Y luego entra en esto también el tema del e-government, del gobierno electrónico. ¿Cómo no podemos nosotros? No podemos hacer muchísimas cosas electrónicamente. Entonces eso también es un gran aporte, porque si vos podés hacer como es no tenés que movilizarte. como el e-banking, claro. etcétera,
Vos haces de tu casa, ahorrás tiempo, ahorrás nafta, no te vas a ocupar Y ahorrás lugar espacios públicos. Exactamente, pero con mucho gusto. Arquitecto, te comprometo para que vuelvas a hablar. Con mucho gusto. Porque ya estamos súper pasados. Te agradezco por tu visita. Un gusto. Corte pequeñísimo y ya volvemos con otro invitado. Un gusto.